Venga, vamos a empezar, estamos en el tema 4, que hace referencia a la atención auditiva y hay un apartado de atención crossmodal. Atención crossmodal significa el prestar atención simultáneamente a informaciones de diversas modalidades sensoriales, es decir, que podemos estar recibiendo información visual, pero a la vez prestando atención a la información auditiva o olfativa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con lo de la atención auditiva y, en primer lugar, supongo que sí, lo que como aquí no tiene... Dale al puntito donde aparece el audio. Está todo que no se puede ver si realmente hay o no, porque tampoco hay imagen. Bueno, yo confío que si alguno de vuestra casa no está escuchando bien el sonido, lo comunique y lo resolveremos. Sí, está ahí este señor, sí. No sabemos si hay sonido y sigue sin... Yo no sé si es que esto... Y ahora sí, perfecto. Venga, muchísimas gracias. Bueno, ya parece que sí, que todos deberíais de tener sonido y también la imagen. Existen diferencias entre la información visual y la información auditiva, ¿vale? Porque la información visual la podemos volver a ver, ¿vale? Si está presente. A ver, déjame ver tu camiseta, y si la camiseta está presente, podemos volver a verla. La información auditiva, de un modo directo, no la podemos volver a escuchar. A ver, ¿qué es lo que me has dicho? Y probablemente lo que me has dicho, lo que me vuelvas a decir, algún matiz habrá que no sea exactamente la información auditiva que inicialmente se había emitido. La información visual se distribuye en el espacio, ¿vale? Y se procesa de un modo paralelo. ¿De acuerdo? Toda la vez. La información auditiva se distribuye en el tiempo y se procesa de un modo serial, una cosita detrás de otra. ¿De acuerdo? Además, un aspecto importante es lo que yo acabo de hacer, y es que los sonidos, cuando se están referidos al lenguaje, han de ser descompuestos en las unidades simples de sonido. En el caso del lenguaje, los fonemas. Vale. Los fonemas, con los cuales esa capacidad de segregación del continuo auditivo nos permite diferenciar dos estímulos sonoros diferentes. Una misma frase, un fonema distinto puede cambiar totalmente la frase, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver la atención selectiva auditiva. Colin Cherry, en 1953, fue el primer investigador que estudió la atención selectiva auditiva a través del método de la escucha dicótica con la modalidad de sombreado. Esto lo he explicado alguna vez, pero para que ya os quede claro durante el resto de este tema, ¿vale? En la escucha dicótica con sombreado se le presentan a la persona dos estímulos en cada uno de los oídos, ¿vale? Simultáneamente. Y el experimentador le dice al sujeto que tiene que prestar atención a un oído y el otro no prestarle atención. Al oído que tiene que prestar atención, el sujeto tiene que hacer lo que técnicamente se llama sombrear.
repetir verbalmente lo que en ese oído le están diciendo, porque es una forma de que preste atención suficiente y no le preste atención al otro. ¿De acuerdo? ¿Queda claro cómo es el procedimiento? Muy bien, pues Cherry, a través de múltiples investigaciones, de muchas investigaciones, llegó a la conclusión de que en el oído no atendido, los sujetos podían tener en cuenta, tomar en consideración características físicas de los estímulos, como el hecho de que el contenido estuviera leído por una voz masculina y pasara a una voz femenina. Pero no eran capaces de detectar ninguna característica semántica en el oído no atendido. ¿Vale? Otro investigador, Moray, en 1959 presentó 35 veces... ¿Qué pasó? Gracias. Presentó 35 veces una misma lista en el oído no atendido. Y cuando les preguntó a los sujetos apenas sabían qué había sucedido. Es decir, que la detección fue prácticamente cero. Acordaros de que lo que va en el otro oído, el sujeto lo tiene que repetir verbalmente. Es decir, no es que... ¿Vale? Pero, bueno, Moray, al igual que Anna Treisman, al igual que Broadbent o al igual que Cherry, llevaron a cabo muchísimas investigaciones de toda índole. Aquí solamente se están poniendo de manifiesto algunas de ellas. Bueno, pues Moray lo que hizo fue coger el mismo contenido y presentarlo en ambos oídos, pero con un pequeño desfase temporal. ¿De acuerdo? Pues los sujetos, cuando le informaban qué ha habido en el oído no atendido, fueron capaces de poder percibir que habían percibido el mismo mensaje que en el otro oído que ellos estaban sombreando. Lo cual eso pone un poco en tela de juicio la afirmación de Cherry y sobre todo la afirmación taxativa de Broadbent de que el filtro, la atención, solamente selecciona la información en el oído no atendido en base a las características físicas de los estímulos, pero no en base a características semánticas. Y está claro que si los sujetos se dieron cuenta de que, los sujetos experimentales, de que el mensaje era el mismo, algo deberían de haber entendido del mensaje para poder comparar que eran el mismo, ¿verdad? Estos investigadores consideran que cada oído actúa como un canal de procesamiento de la información relativamente independiente, ¿vale? Y lo que hace, el filtro, la atención, es sintonizar un canal o sintonizar otro canal, ¿vale? Y dentro de la atención selectiva auditiva se considera que hay tres factores importantes que hacen posible o que facilitan la percepción auditiva. El primero, la localización espacial, ¿vale? De modo que si escuchamos un ruido en una determinada localización espacial, somos capaces de dirigir nuestra atención auditiva hasta allí. El problema es cuando hay diversas fuentes de emisiones de sonidos. En ese caso, la localización espacial se hace difícil. El segundo factor es el desfase temporal. Nosotros no somos capaces de percibir auditivamente dos mensajes simultáneamente. Tiene que haber un pequeño desfase temporal. Y de hecho, cuando dos personas nos están hablando con un pequeño desfase temporal y de cosas distintas, seguimos sin poder percibir. Y decir, bueno, a ver, ¿por qué no empieza uno y cuando haya terminado ese uno o una, pues ya empezará el otro? Tenemos dificultades como para poder percibir auditivamente dos mensajes.
Y el tercer factor es el tono, la frecuencia de un sonido que nos sirve para diferenciar diferentes sonidos. A mí me ha pasado, y supongo que a vosotros también os pasa, llamamos por teléfono a alguien y decimos, caray, esa vocecita, no sé, ¿qué te pasa, mamá? Ya por el tono de voz ya sabemos que ahí parece que sucede algo, ¿no? Es decir, que el tono, la frecuencia de un sonido nos sirve también como filtro para diferenciar diferentes sonidos. Los investigadores siguieron llevando a cabo experimentos para tratar de determinar qué información es la que se puede recoger en el oído no atendido. Moray, que hemos visto antes, presentaba a los sujetos en el oído no atendido el nombre del sujeto y una indicación, ¿vale? Y el 33% de los sujetos fueron no solamente capaces de saber que en el oído no atendido se había dicho su nombre, sino también de llevar a cabo la orden que se le daba. Pepi, deja de hablar. Pepi dejaba de hablar, con lo cual no solamente conocía que en el oído no atendido se le había llamado, sino también había sido capaz de llevar a cabo esa orden que se le daba. Anna Treisman, en 1960, presentó a sus sujetos frases muy cortitas. Vi a la niña, los ejemplos que pone aquí, vi a la niña saltando en la calle o devuélveme el libro de física. No deberíais de olvidar lo que os he dicho en principio. Acordaros que esta técnica es que en el oído atendido el sujeto tiene que reproducirlo verbalmente, ¿vale? Y con el otro no tiene que hacer nada. Pero el investigador se va a centrar qué pasa con el otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que descubrió Anna Treisman con muchos experimentos que llevó a cabo con eso es que cuando los sujetos sombreaban el mensaje del oído atendido, cogían palabras del oído no atendido para dar coherencia a las frases. Lo que ella hizo fue coger frases y la mitad para un oído y la mitad para el otro. Pero, como no eran coherentes lo que decía, los sujetos cogían palabras del oído no atendido y las sombreaban como si hubieran sido dictadas al oído atendido. Ese y otros muchos experimentos que llevó a cabo Anna Treisman le llevaron a oponerse al concepto de filtro rígido que proponía Broadbent, y ella consideró que el filtro de atención es un filtro atenuado, ¿vale? De modo que, en función de la importancia que para el sujeto tiene la información en el oído no atendido, la atención, el filtro, cambia de canal y recoge información del otro oído. Acordaos, creo que fue la semana pasada cuando hablábamos de Anna Treisman, que os comenté que ella consideraba que cada uno de nosotros tenemos un diccionario internalizado, donde hay palabras que son nuestras, y palabras que nos decían cuando éramos pequeñitos, pues se queda con nosotros, y si alguien pronuncia esas palabras en el oído no atendido, se va a disparar y va a decir, caray, que a mí me llaman chiqui, ¿no? Y si me dicen chiqui, pues eso es significativo para mí, ¿vale? Aquí hay un experimento fantástico acerca de cómo se verificó el procesamiento semántico en el oído no atendido. Y eso es un experimento que llevaron a cabo Corting y Wood en 1972. Imaginaos que cogemos
50, estamos en la página 134. Cogemos 50 palabras referidas a ciudades de Estados Unidos, ¿vale? Y de esas 50 ciudades, algunas, Boston, Pensilvania, Tennessee, Iowa, qué sé, las que fueren, ¿vale? Van a ser condicionadas aversivamente, ¿vale? No sé, los que habéis terminado aprendizaje o los que tú, Tony, has acabado aprendizaje. ¿Tú te acuerdas del condicionamiento aversivo? Vale. Pues en este caso eran seres humanos y lo que hacían es, una vez seleccionadas esas palabras que iban a condicionar, esas palabras llevaban aparejadas una descarga en los pies de las personas, unas descargas soportables, no era electrocutarlo, sino respingo, ¿vale? Cuando ya habían sido condicionadas esas palabras, es decir, que cada vez que aparecía esa palabra los sujetos fisiológicamente reaccionaban, lo que hicieron fue mezclar esas palabras condicionadas con palabras no condicionadas, ¿vale? Y las mezclaron entre el oído atendido y el oído no atendido, ¿de acuerdo? Bueno. A los sujetos, cuando le pidieron qué palabras se le habían presentado en el oído no atendido, los sujetos no fueron capaces de decir ninguna palabra. Sin embargo, cuando se miró el registro de la respuesta electrodermal de la conductancia, se vio que aunque los sujetos conscientemente no habían recibido la palabra, fisiológicamente su mente había reaccionado porque era un estímulo aversivo. De modo que los registros, cada vez que aparecía en el oído no atendido, que ellos creían no haber escuchado nada, una palabra condicionada, se producía un incremento de la conductancia eléctrica de la piel, y eso aparece cuando nosotros percibimos que hay algún estímulo amenazante, es decir, cuando es un incremento de la activación orgánica. Jesús. Atención dividida auditiva. La escucha dicótica no solamente se ha utilizado para evaluar la atención selectiva, sino también la atención dividida. Y sabemos que la atención dividida es la capacidad que tenemos para atender diversas fuentes de información auditiva. A esta modificación se le denomina técnica de amplitud de memoria dividida, split span. Y en esta técnica lo que se hace es presentar a los sujetos información muy simple, simultáneamente en ambos oídos. Aquí los sujetos no tienen que sombrear nada y se le pide la información de ambos oídos. ¿De acuerdo? Si miráis en la página 136 tenéis un gráfico, tenéis una figura de uno de los resultados de una de las investigaciones de Broadbent. Broadbent lo que hizo fue presentar simultáneamente a los sujetos dígitos en los dos oídos con una separación de 1 segundo. Es decir, le presentaba 4,7, un segundo más tarde 9,5, un segundo más tarde 8,2. ¿Vale? Y había distintas condiciones experimentales en las cuales a los sujetos le podían pedir
dime qué has oído en el oído izquierdo, y el sujeto tenía que decir los dígitos del oído izquierdo, y ahora dime lo que has oído en el oído derecho, o bien decir de un modo secuencial cómo se había presentado los estímulos. El sujeto había de decir 4, 7, 9, 5, 8, 2. ¿Lo estáis viendo todos? Vale. Broadbent, a través de muchos experimentos, es decir, hay libros de percepción en los cuales aparecen 7 páginas de los experimentos de Broadbent. Esto es una mera reseña. Broadbent llegó a la conclusión de que a los sujetos le era más fácil informar por oído que no ir cambiando de oído. Acordaos antes de que todos estos investigadores consideran que cada oído es un canal de procesamiento de la información, ¿vale? Y él consideraba que la atención era más eficaz si se centraba primero en un canal y una vez que había agotado la información de ese canal pasaba. Que si la atención iba cambiando de canal. Porque ¿qué os parece que sucedía en esa circunstancia? Ajá. Sí, pero ese coste venía dado por... ¿Por qué venía dado ese coste? Es algo más llano, ¿eh? Tenemos alguna estructura cognitiva que guarda la información. La memoria, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿La memoria tiene una duración ilimitada? ¿Y qué puede suceder si la atención tiene que estar pasando de un canal a otro? Que se pierda la información que está en nuestra memoria y por tanto no podamos acceder, ¿vale? Otros investigadores, Gray y Wedderburn, en 1960, constataron que cuando a los sujetos se le daba información de dos categorías distintas, es decir, por ejemplo, palabras monosílabas y dígitos, mezclados en ambos oídos, cuando al sujeto se le pedía qué es dime lo que has escuchado en los dos oídos, los sujetos agrupaban los dígitos por una parte y las palabras monosílabas por otra. Es decir, categorizaban. Dividían por categorías los estímulos porque la categorización es uno de los procesos más eficaces para retener la información. Y un modo era decir, bueno, pues los números con los números y las palabras con las palabras. ¿De acuerdo? Otras tareas dentro de la atención dividida auditiva han tratado de ver si es posible que ambos oídos puedan detectar targets auditivos, ¿vale? Y entonces aquí nos pone un ejemplo de a unos sujetos a los cuales tienen que detectar un sonido de 1200 hercios, ¿vale? Una vez que los sujetos saben cuál es el sonido target, se va presentando junto con otros sonidos en cualquiera de los oídos, ¿vale? Y la tarea del sujeto es pulsar un botoncito cuando ha detectado un estímulo target. Es decir, en cualquiera de los oídos, nuestra atención auditiva puede ir cambiando de
de canal. Ahora bien, lo que sí se ha mostrado imposible es que nuestros oídos puedan captar simultáneamente dos targets. A la vez es imposible. ¿Vale? ¿Perdón? Sí. A ese efecto se llama déficit del doble target. El hecho de no ser capaces de poder atender simultáneamente a dos targets. Funciones de alerta en la atención auditiva. La focalización de la atención visual depende de nosotros, ¿no? Tenemos en nuestro sistema visual, tenemos un foco, que es el cristalino, tenemos una fóvea, que es donde quedan las imágenes que captamos visualmente, y si nosotros queremos focalizar mejor una imagen visual, un estímulo visual, hacemos algo para poder. Es decir, yo me puede llamar a la atención tu camiseta y digo, yo no sé si son dos perritos, si son dos gatitos, y puedo levantarme, acercarme y tratar de focalizar mejor la atención visual para percibir ese estímulo visual. Pero ¿y un estímulo auditivo? ¿Qué hacemos? Por más que nos pongamos una trompetilla, ¿creéis que podemos mejorar la audición? Poca cosa, ¿vale? Si podemos, al igual que en la visión, si cerramos los ojos no hay estímulo auditivo, y si nos colocamos unos tapones de cera, pues ya puede haber estímulos auditivos los que quiera, que no los vamos a percibir. Y eso es así porque la audición es un acto cognitivo, ¿vale? En el cual nosotros percibimos estímulos auditivos en función de la localización espacial de ese sonido, que ya hemos visto que tiene dificultades, y en función del tono, de la frecuencia de ese sonido. El receptor sensorial de la audición es la cóclea, y la cóclea está en el oído interno, ¿de acuerdo? Y la cóclea, a través de, en fisiología lo veréis mejor, a través del haz olivococlear, se conecta con el tronco del encéfalo. Vale, muy bien. Pues desde el lóbulo frontal envía señales desde el tronco del encéfalo envía señales hacia el lóbulo temporal, que posibilita un control de la selección de la atención ante estímulos relevantes, de estímulos que nos interesan. Esto es así, es decir, se ha probado cuando en experimentos de psicofisiología se ha cogido a mamíferos, por ejemplo gatos, y se le ha extirpado el haz olivococlear, o se le ha lesionado, y esos animales presentan dificultades como para prestar atención, de modo que les falta ese control selectivo de la atención en la medida en que se distraen permanentemente y no son capaces de dirigir la atención hacia la fuente en la cual se origina esa atención. Los sonidos, hasta ahora hemos visto señales visuales,
¿vale? A la hora de dirigir la atención de las personas hacia el espacio. Y hemos visto señales centrales y hemos visto señales periféricas. Bueno, pues los sonidos también son capaces de orientar nuestra atención hacia un lugar del espacio, hacia informaciones no solamente auditivas, sino también visuales, ¿vale? Y aquí tenemos en la página 140 un experimento de McDonald y colaboradores del año 2000 en el que los sujetos tenían que llevar a cabo una tarea de tiempo de reacción simple, ¿vale? De modo que los sujetos no tenían que decir de qué lado procedía, ¿vale?, el estímulo visual, sino únicamente tenían que detectarlo, ¿de acuerdo? Si os fijáis, unos altavoces emitían un tono, bien el altavoz de la izquierda o el altavoz de la derecha, indicando que iba a aparecer un target visual. Y ese target podía ser rojos, que eran estímulos distractores, o podía ser verde, que era el target, ¿vale? Si miráis la figura 4.3, veis que cuando la señal es válida, el tiempo de reacción es menor que cuando la señal es inválida. ¿Lo estáis viendo? No, la señal es auditiva. La señal es auditiva. Hay un sonido que sale de un altavoz que dice si va hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Y la precisión también se ve afectada. Cuando la señal es válida, el porcentaje de acierto es un 80, cuando es inválida, el porcentaje de aciertos es un 70. ¿Lo estáis viendo todos? Bueno. Vamos a ver más cosas. Predisposición atencional. Numerosos autores han puesto de manifiesto que cuando conocemos de antemano el tono, la frecuencia de un sonido que va a aparecer, nuestro tiempo de reacción mejora y nuestra eficacia a la hora de detectar el sonido mejora. Y a eso se le llama predisposición atencional. Tanner y Norman presentaron a los sujetos un sonido de 1000 hercios, ¿vale? Y conforme se iban incrementando... No, ese no, esa gráfica no es. Vuelve. Presentaron a los sujetos un sonido de 1000 hercios y cada vez los sujetos eran más eficaces a la hora de detectar el sonido de 1000 hercios, es decir, se estaba produciendo una predisposición. Pero cuando ya los sujetos, casi sin pensar siquiera, eran capaces de detectar ese target de 1000 hercios, le pusieron uno de 1300 hercios. ¿Qué sucedió? ¿Os parece que sucedió? ¿Perdón? Muchísimo más. ¿Hasta qué? Hasta que le presentaron muchas veces el de 1300 y se generó una predisposición atencional al 1300. ¿De acuerdo? Por tanto, está verificado experimentalmente que cuando nosotros estamos acostumbrados a una determinada frecuencia de un estímulo, nos es mucho más fácil el poder identificarlo que no cuando no conocemos la frecuencia del estímulo. En la página siguiente tenemos a Greenberg y Larkin, que utilizaron el paradigma de detección del estímulo sonda. En el cual le presentaron al sujeto estímulos de 1000 hercios
Y cuando ya los sujetos habían generado una predisposición atencional hacia ese estímulo, presentaron estímulos de otras frecuencias. Y lo que ellos descubrieron es que la atención auditiva actuaba como un filtro paso-banda. De modo que sonidos entre 900 y 1100 euros, eso es un lapsus lingui. Si estuviera Freud aquí diría, bueno, este está pidiendo dinero a gritos. En tonos entre 900 y 1100 hercios, nuestra atención, la atención de estos sujetos lo consideraba como si todos ellos formaran parte de un target. ¿Sí? Es decir, que actuaba la atención, actuaba con una especie de filtro, pero no un filtro rígido, sino un filtro de banda. ¿Vale? Obviamente cuando los sonidos tenían una frecuencia que no entraba en esa banda, ¿vale? Pues los sujetos los detectaban, pero no con el porcentaje de acierto ni con el tiempo de reacción como cuando entraban en la banda. Bueno, estos mismos autores, vamos a ver la siguiente página, trataron de ver qué pasaba si en vez de un target ponemos dos. Y pusieron, los sujetos tenían que detectar dos targets muy extremos, uno de 700 hercios y otro de 1600 hercios. Y fijaos cómo los sujetos son capaces de responder adecuadamente a estímulos que están cercanos, que están en la banda de 700 y en la banda de 1600. ¿Os veis? Por tanto, una persona no solamente puede generar una predisposición atencional a un target, sino que puede generar predisposición atencional a dos targets. Y la atención actuaría también como un filtro paso-banda que frecuencias cercanas a esa frecuencia target son considerados por los sujetos también como frecuencias target. Bueno, tenemos un autor que es Scharf, que considera que predisponer a una persona a escuchar un sonido proveniente de una determinada localización espacial facilita la detección del target. Es decir, si mediante un estímulo sonoro o un estímulo visual le decimos por este altavoz va a salir un sonido, mejora la actuación de los sujetos. Pero el matiz de Scharf es que eso es así cuando los sonidos provienen de altavoces, no cuando provienen de auriculares, ¿vale? Por lo tanto, los sujetos también, señales pueden predisponer a que localicemos un sonido en el espacio, ¿vale? Pero el primer requisito es que esos sonidos han de provenir de altavoces, no de auriculares que tenemos en la orejita, ¿vale? La conclusión respecto a la predisposición atencional es que nuestro cerebro, nuestro sistema auditivo, está más preparado para la predisposición atencional hacia la frecuencia de los sonidos que no hacia la localización espacial. Aunque a veces una señal nos pueda dirigir la atención hacia esa localización. Por lo tanto, la localización espacial en la audición no tiene tanta importancia como lo tiene en el ámbito de la percepción visual. ¿De acuerdo?
llamamos procesamiento multisensorial cuando somos capaces de estar integrando información de diversas modalidades sensoriales, ¿vale? Es decir, conocemos a alguien y cuando estamos con esa persona, pues nos gusta su expresión facial, nos gusta su sonrisa, ¿vale? Es decir, procesamos información visual, nos gusta la colonia que lleva puesta y por tanto estamos haciendo una evaluación también de información olfativa. Imaginaos que nos saludamos dándonos la mano y notamos que esa persona tiene una piel muy suave, pues también estamos procesando información táctil, ¿vale? La experimentación ha puesto de manifiesto que cuando las exigencias de procesamiento son muy elevadas, no es posible integrar información de distintas modalidades sensoriales. Sin embargo, cuando la información que estamos recibiendo no exige mucho procesamiento de la información, podemos integrar información de varias modalidades sensoriales. Y a esa integración de diversas modalidades sensoriales le llamamos cross-modalidad. Aquí tenemos un experimento que llevan a cabo Spence y Driver en 1997. Estoy en la página 147. En la cual primero se le presenta a los sujetos un estímulo visual. Si el estímulo visual es rojo, si hay un LED rojo, es que va a aparecer un estímulo visual. Si hay un LED verde, es que va a aparecer un estímulo auditivo, ¿vale? Una vez que los sujetos han detectado el estímulo, aparte de una tarea de detección, se le pide una tarea de discriminación. Una vez presentado el estímulo visual, se le pide si los colores de los estímulos que han aparecido son los mismos, ¿vale? O si los sonidos que han aparecido tienen la misma intensidad. ¿De acuerdo? El experimento de Spencer y Driver puso de manifiesto que las señales válidas, ¿vale? Es decir, esos LEDs de colores, si eran válidas, facilitaba tanto la detección del estímulo como la discriminación. Y ahora mirad la figura 4.7, donde hay una gráfica con los resultados del experimento. Una señal válida afectó tanto a la detección como a la discriminación de un target visual, pero no afectó ni a la detección ni a la discriminación de un estímulo auditivo. ¿Estáis viendo en la gráfica? Y lo deberíais de ver en la fábrica, en la gráfica, viendo que la columna de la señal válida y la columna de la señal neutra, donde no se presenta ninguna señal, es la misma. ¿Lo estáis viendo en auditivo? Vale. En general, la información visual domina a cualquier otro tipo de información sensorial, ¿vale? Y eso puede dar lugar a que cuando hay discrepancia entre lo que hemos percibido visualmente y lo que hemos percibido en otra modalidad, pues puede dar lugar a que aparezcan ilusiones,
¿vale? Como la que aparece aquí de la ilusión de las manos de goma de Pavani y colaboradores en el año 2000. Todavía no veáis las manitas. Retroceded en la página. Porque el experimento no empieza así. Ese es el final del experimento. A los sujetos tenían que sujetar dos cajitas, y esas cajitas, imaginaos un pupitre de los de antes, donde había un espacio debajo de la mesa donde se pudieran apoyar las manos, ¿vale? Entonces, en esas cajitas eran cogidas con el dedo pulgar y el dedo índice de cada mano, y a los sujetos se le daba una leve descarga en uno de esos dedos, en una de esas manos, ¿vale? Y la tarea del sujeto era decir índice izquierdo, pulgar derecho, ¿de acuerdo? Manitas debajo de la mesa. Encima de la mesa hay unas cajitas, igual que las que sujetan los sujetos, en las cuales se enciende una lucecita en la parte superior, que es la del dedo índice, y una lucecita LED en la parte inferior, que es la del dedo pulgar. ¿Estáis viendo? ¿Estáis entendiendo, verdad? Vale. Pues los resultados pusieron de manifiesto que cuando el sujeto recibía una descarga en uno de los dedos, pero veía las cajitas que se iluminaba otra región diferente a donde él había recibido la descarga, su respuesta era mucho más lenta que cuando las respuestas en las cajitas, cuando las lucecitas de las cajitas eran congruentes con el lugar donde había recibido la descarga. Es decir, había habido una discrepancia entre la información táctil, que es la que los sujetos recibían en sus dedos, y la información visual, que eran las cajitas que estaban viendo. Y cuando había incongruencia, a los sujetos les daban dudas de si realmente era el índice derecho el que había recibido la descarga o era el índice izquierdo, porque se encendía la lucecita izquierda. ¿Vale? Espera, no hemos acabado. Ahora acabamos el experimento y me la pregunto, ¿vale? Los experimentadores, y ahora podéis pasar la página, siguieron investigando y hicieron otra cosa, y es hacer que los sujetos tuvieran unos guantes puestos, unos guantes de goma, ¿vale? No tan sensibles como los que ahora hay, que se adhieren a la piel, que parece como una segunda piel, ¿no? Unos guantes de goma de los de toda la vida, un guante de goma, ¿vale? Y proyectaron en la tabla que tapaba sus manos, unas manos de goma, sujetando unas cajitas, ¿vale? Pues los sujetos, aunque sabían que esas manos proyectadas de goma no eran las suyas, tenían la percepción de que las descargas se producían en las manos de goma de la mesa. Se había producido una ilusión táctil. Los sujetos creían que las descargas eran en las manos proyectadas y no en las suyas. Dime, Tony. No, donde había, no anticipaba dónde iba la... Exacto. Hombre, aparecía incongruencia porque el sujeto le entraba en duda. A ver si es verdad que donde... Pero estamos hablando de milisegundos, ¿vale? En el cual, después de haber recibido una descarga, tú tienes que decir dónde ha venido. Y te entran dudas de que, caray, hay una lucecita en esta caja que está encendiéndose en otro. Puede dar lugar. Simplemente decía que las respuestas de los sujetos eran más lentas, no que los sujetos dijeran la lucecita, sino simplemente que la duda, a ver si no es cierto,
que haya sido el índice derecho, llevaba a unos milisegundos de duda y por tanto sus respuestas eran más lentas. ¿Vale? Es que es eso, es que estamos hablando de eso, de la predisposición, quiero decir, de la primacía de la información visual respecto a otros tipos de información. Nosotros le damos mucha más importancia a la información que percibimos visualmente que no a otra información que percibimos por otros sentidos. Vamos a ver otro fenómeno en el cual se pone de manifiesto lo que hablábamos aquí y es la primacía de la información visual sobre otros tipos de información y es el efecto de la ventriloquía. Cuando nosotros vemos un muñeco que mueve la boca y esos movimientos de la boca coinciden con los sonidos, doña Rogelia, cuando mueve la boca, coinciden los sonidos con las palabras que está emitiendo, ¿vale? Y a nosotros nos parece que es doña Rogelia la que está hablando, ¿vale? Y que la fuente del sonido no viene de otra fuente, sino que es el propio muñeco el que está hablando. Esto nos sucede también en el cine. Cuando estamos viendo una película, nosotros creemos que son los actores en la pantalla los que hablan. Y no son los actores en la pantalla los que hablan. Nosotros recibimos el sonido a través de altavoces por toda la sala. Imaginaos a Richard Gere diciéndole a su partener en la película: nunca he sido más feliz en mi vida. Cuando Richard Gere va a decir: nunca he sido más feliz en mi vida, ¿vale? Empezará diciendo never y después después el que es que tiene un nombre pero ahora no me sale, el que era Tony, el que trata de dar sonido en la propia lengua que se está hablando, perdón, no, interprete. Eso. El actor de doblaje es quien está poniendo la voz, ¿vale? Y la voz no es la que emite Richard Gere desde la pantalla, sino la que escuchamos desde los altavoces distribuidos por toda la sala. Tanto en el efecto de los muñecos, de la ventriloquía, o el efecto de la pantalla de cine, el efecto va a ser mayor cuanto mayor dificultad tengamos de poder identificar la fuente del sonido, ¿vale? Si estamos viendo a Mari Carmen que mueve la boca simultáneamente con doña Rogelia, pues no nos creeremos que es doña Rogelia la que habla, ¿de acuerdo? Bueno, es para verificar que cuando no hay integración entre la información visual y auditiva se hace difícil la primacía de la información visual. Podéis mirar en las páginas 151 a 153 unos experimentos que hay de Spence y Driver, vale, que no los vamos a ver porque no nos da tiempo. Si un estímulo visual nos indica que en una determinada región del espacio va a aparecer un estímulo visual y eso predispone nuestra atención para mirar a ese lugar del espacio. Si una señal auditiva nos dice que un determinado sonido va a aparecer en un lugar del espacio o un determinado sonido nos predispone a captar una determinada frecuencia, pues también sucede con la sensibilidad táctil. Cuando una persona sabe de antemano qué parte de su piel
va a ser estimulada, se produce una disminución del umbral de sensibilidad de esa zona. ¿Vale? Porque está como predispuesto a que va a ser en el codo donde me toque. Cuando el estímulo que se va a aplicar en esa zona es aversivo, la percepción subjetiva del sujeto es de mayor daño que si no conoce el lugar que va a ser estimulado. ¿Vale? Es decir, se produce un incremento de la sensibilidad. Hemos dicho antes que la atención crossmodal es la integración de información de distintas modalidades sensoriales. Pensad una cosa, comentamos el primer día que la atención es uno de los mecanismos fundamentales para la adaptación del ser humano. Gracias a la atención somos capaces de captar información que es útil para nuestra adaptación al medio. Pues mucho más útil será si somos capaces de poder captar información no solamente visual, sino de otras modalidades sensoriales. Bueno, vais a miraros los efectos de la señalización crossmodal, que hay en la figura 411 de la página 156. Lo miráis porque no tiene ninguna dificultad de comprensión. Solamente un par de conceptos, ¿vale? Llamamos facilitación crossmodal a cuando una señal facilita mejor la percepción de un estímulo de otra modalidad sensorial. ¿Vale? Ha habido facilitación si un estímulo nos ha permitido, ¿vale?, el detectar otro estímulo de otra modalidad. Y eso también a nivel neurológico se muestra. Los componentes es decir, a través de potenciales evocados, la magnitud de los potenciales evocados son mayores cuando es un estímulo de dos modalidades sensoriales que no cuando es un estímulo de una modalidad. ¿Vale? Un último concepto global. Tanto la información visual como auditiva como táctil experimentalmente se han mostrado vínculos atencionales crossmodales, de modo que parece que los mecanismos de la atención visual, de la atención auditiva y de la atención táctil no son absolutamente independientes, sino que hay interrelación entre ellos. Aquí los autores del texto dicen que eso no significa que haya un solo mecanismo de selección atencional, ¿vale? Como otros autores, lo veremos más adelante, plantean. Ellos consideran que hay mecanismos atencionales de selección atencional para cada una de las modalidades, pero que mantienen vínculos crossmodales. ¿De acuerdo? Pues venga, los que os quedéis para historia, 5 minutos de descanso y nos ponemos con ello.